coach nutricional y personal, experta en inteligencia emocional, que está con nosotros. Muy buenos días, Elena. Buenos días. De nuevo aquí en la radio, de nuevo vamos a hablar de salud, de nutrición, de hábitos saludables. Y bueno, hoy vamos a ver cómo mantener y cómo conseguir nuestro peso ideal. Porque para empezar, Elena, yo te preguntaría cuál es el peso ideal, cómo se considera que una persona está en un peso, digamos, correcto, apropiado. Sí, pues es muy importante tener en cuenta un dato, que es el índice de masa corporal, que relaciona nuestro peso con la altura. Entonces nos va a ir marcando si estamos dentro de un peso saludable, ¿de acuerdo? Siempre el peso, tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la salud. Este índice de masa corporal pues tiene diferentes rangos en los que se establece si estamos dentro de un peso saludable, si hay sobrepeso y si ya vamos pasando a obesidad. Obesidad tipo 1, obesidad tipo 2. Para tenerlo así un poquito presente, el índice de masa corporal, si está entre 18 y 25, estaríamos dentro de un peso saludable. Si está por debajo de 18, estamos por debajo de nuestro peso, estaríamos demasiado delgados. Ahí sería importante aumentar. Cuando el índice de masa corporal está entre 25 y 30, hablaríamos ya de sobrepeso. Y ya por encima de 30 estaría obesidad tipo 1, obesidad tipo 2. Entonces siempre ver dónde estamos, cuál es nuestro índice de masa corporal. Que ahí ya nos marcaría nuestro peso adecuado. Elena, ¿son fiables ese tipo de básculas que vemos en algunos establecimientos que nos pesan, nos miden la altura y ya nos dicen, pues, estás en tu peso, te pasas 5 kilos? Pues mira, hay que tener varias cosas en cuenta. Primero, que esté bien calibrado el aparato. Porque a lo mejor, a mí me ha pasado muchas veces de personas que se han pesado en este tipo de establecimientos, ¿no? En diferentes pesos, sí. Y vienen con una idea en la cabeza que luego realmente al pesarse, pues no sale eso. A lo mejor hay una diferencia grande de kilos y a uno puede ser que hasta lo haga que deje su alimentación, porque dice, no me está haciendo nada. Y realmente es que el peso no está bien. Entonces, tener muy en cuenta dónde nos hacemos esas mediciones, ¿de acuerdo? También, como nos tiene en cuenta la altura, tenemos que pensar qué zapatos llevamos, ¿sabes? Y si también esa altura que se está midiendo de manera adecuada. Y luego también cuando nos mida de más grasa, que hay, si nos damos cuenta, habrá aparatos que tienen como unas bandas metálicas, sí, donde hay que poner las manos. Ajá. Pues todo eso también tener en cuenta si el aparato funciona adecuadamente o no, ¿vale? O sea, no fiarnos 100% hasta que no sepamos que ese aparato está en unas condiciones óptimas para realizar esa medición. Claro. ¿Y del espejo nos podemos fiar o también podemos tener una imagen distorsionada de nuestro aspecto? Del espejo, ¿no? Sí. Pues mira, yo te diría que ¿sabes lo que habla? Lo que sí que habla, la ropa. La ropa, esa sí que va a hablar. Y nos va a decir si estamos manteniéndonos o si estamos bajando peso porque se nos va quedando ancha. Y también nos va a decir si estamos aumentando, porque nos va a apretar y demás. Lo del espejo, ¿sabes qué pasa? Que si nosotros estamos también en unas condiciones adecuadas, pues sí que nos vamos a ver, ¿sabes? Nos vamos a ver como realmente somos, lo que reflejamos en ese momento. Pero si a lo mejor nuestro estado no es el adecuado, pues uno a lo mejor no se va a ver bien, ¿vale? ¿Sabes? Vas a decir, uy, pues parece que no he bajado peso o no me veo como a mí me gustaría. Entonces, para el tema del espejo, sí que es importante que se vea cuál es nuestro estado. Sí. Nuestro estado anímico, nuestro estado emocional, porque también puede haber alguna distorsión. ¿De acuerdo? Porque a veces hemos sabido de esas personas que sufren anorexia, claro, y que se siguen mirando al espejo y aún se ven gordas, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien pueda tener esa distorsión de la realidad? Claro, ahí ya entra esta patología. Por eso es importante pues darnos cuenta, ¿no? Cómo estamos nosotros.
Y Elena, ¿cómo se puede llegar a alcanzar ese peso, digamos, saludable para cada persona? Súper importante que veamos nuestros hábitos, ¿no? Para conseguir un peso saludable y sobre todo para mantenerlo, que es súper importante, tenemos que conocer primero cuáles son nuestras necesidades. Es decir, lo que yo necesito a lo largo del día, de todos los nutrientes. Luego, ver si yo lo estoy cubriendo o si, por el contrario, a lo mejor me estoy excediendo. Hay un ejemplo que siempre pongo y es que tengamos en cuenta esto como si fuera una balanza. Si yo necesito una cantidad y eso es lo que yo le aporto a mi organismo, yo me voy a mantener. ¿Vale? Si yo tomo lo que yo necesito, me voy a mantener, voy a cubrir todas mis necesidades de una manera adecuada y mi peso se va a mantener. Si yo tomo más de la cuenta, o sea, supero esas necesidades y voy ingiriendo de una manera a lo mejor descontrolada, sin ser consciente de ello, lo que va a pasar es que mi peso va a aumentar. Todo lo que mi cuerpo no necesita se me va a acumular en forma de grasa. Sí. Y eso, pues, si se mantiene en el tiempo, voy a ir cogiendo peso de manera progresiva. Cuando uno quiere bajar peso, lo que tenemos que hacer es bajar esa ingesta. Se limitan las grasas, se cambian los porcentajes de nutrientes y, claro, mi cuerpo pues va perdiendo peso de manera progresiva. Entonces, para ese mantenimiento es muy importante conocer lo que yo necesito en este momento, ingerirlo y tener un estilo de vida saludable que me acompañe. Como va a ser, por ejemplo, el descanso, como va a ser la actividad física, ingerir el agua que yo necesito. Entonces, es súper importante todo este conjunto de hábitos saludables que yo incorporo en mi vida y mantengo para crear mi estilo de vida, y todo ello es lo que va a hacer que yo me mantenga. Y Elena, ¿hay alguna traba, alguna dificultad que se pueda estar planteando aquellas personas que nos escuchan que dicen, bueno, yo es que este es mi metabolismo, o en mi familia todos somos así, ¿no? Siempre hemos sido de ser gordos, ¿no? ¿Esos son excusas o de verdad la genética nos limita en ese aspecto? Pues mira, ahí tendríamos que ver los diferentes puntos que hay. Porque por un lado, el tema del metabolismo, lo que pasa aquí es que cuando una persona tiene un sobrepeso o una obesidad, es cuando se oye, tiene el metabolismo lento, ¿no? Que eso lo escuchamos muchas veces. Tengo el metabolismo lento. ¿Qué pasa ahí? Que mi organismo, digamos que funciona por debajo. El gasto energético, el metabolismo basal, lo que yo gastaría en reposo, es muy bajo. ¿Qué pasa? Que, claro, se va a notar cuando yo tomo alimentos de más, porque no lo consumo. Cuando la composición corporal va cambiando, cuando nuestro porcentaje de grasa va bajando y aumenta la masa muscular, lo que va a pasar ahí es que mi metabolismo va aumentando. Por eso, algo muy común es que conforme yo bajo peso, me doy cuenta que puedo comer a lo mejor unas cosas que no comía al principio, pero en cambio sigo mi ritmo de manera adecuada. Que eso muchas veces pasa en el mantenimiento, cuando se llega al mantenimiento y hay personas que a lo mejor tienen miedo de comer ciertos alimentos porque creen que no van a conseguir ese mantenimiento. Y pasa todo lo contrario, que como mi metabolismo ya es mucho más rápido, es realmente el mío de manera natural, el que deberíamos tener, ¿no? Ha cambiado esa composición corporal y es una composición corporal con unos porcentajes adecuados de grasa, de masa muscular. No hay ningún problema porque gastamos muchas más calorías que cuando tenemos sobrepeso o cuando tenemos obesidad. Entonces, ese camino, claro, lleva un tiempo, eso es un proceso. Y al principio, esta es la razón por la que en algunos casos, imagínate, por ejemplo, un porcentaje de grasa del 50%, cuando lo recomendable sería que tuviéramos un 25%.
a lo mejor en esos casos, al principio, pues claro, se va perdiendo poco peso. Sí. Es lo normal. Y tenemos que tener en cuenta que tenemos la grasa en el doble de cómo la deberíamos tener. Entonces, el cuerpo necesita ese proceso para ir consumiendo esas grasas, que vaya cambiando el porcentaje y con ello va cambiando el metabolismo. Entonces, eso es algo que hay que tener muy presente. Y a lo mejor es el motivo de personas que necesitan perder mucho peso. Imagínate, una persona que tendría que perder 50 kilos. Que esos casos, aunque a lo mejor suena un poco fuerte, Sí. pero hay muchos más de los que creemos. Y hay muchas personas que lo consiguen con el trabajo. En esos casos, esto lo tenemos que tener en cuenta. Por eso es fundamental al principio tener claro cuál es nuestro objetivo, tener claro que es importante que pongamos todo de nuestra parte en ese camino hacia él y que el objetivo se va a conseguir y va a llegar. Pero es importante la constancia. Luego, lo que comentabas de, por ejemplo, en la familia todos somos así. Eso es una creencia limitante. Tomamos como cierta esa afirmación, pero esa afirmación es una creencia limitante. ¿Qué es importante? Ver qué está pasando en esa familia, por ejemplo. Porque si los hábitos que no son saludables se van heredando de generación en generación, pues ese peso es a consecuencia de un estilo de vida que no es saludable. Entonces, no es que seamos así, es que nos estamos haciendo así. Ya. ¿Sabes? O sea, aquí también tenemos, formas de poder cambiar eso, cierta responsabilidad y poder sobre nuestro cuerpo, ¿no? Claro, fíjate que para trabajar todo este tipo de creencias, pensamientos, todo lo que nos está limitando, ahí ya pasaríamos a un proceso de coaching para hacerlo de la manera adecuada. Porque ahí fíjate que hay otras cosas mucho más profundas que cambiar. Además de que yo te diga, mira, esto es lo recomendable. Si tú sigues pensando que eres así, eso es lo primero que hay que trabajar. Ya. Y darnos cuenta que somos lo que creamos todos los días. O sea, somos lo que queremos ser y lo que estamos creando con cada una de nuestras acciones. Cada acción tiene un resultado, entonces, importante que seamos conscientes de ello, que cada acción que yo realizo en mi día a día tiene un resultado. Elena, has mencionado antes el comer, consumir las suficientes calorías o comer los suficientes alimentos, pero ¿cómo controlar esto? ¿Cuál es el índice que nos dice si estamos comiendo suficiente? Porque nos guiamos por el hambre que tenemos, ¿no? Si tenemos hambre, pensamos que, bueno, es que nos falta comida ese día, ¿no? Entonces, hay veces que nunca saciamos lo suficiente a nuestro organismo y parece que siempre queremos más, ¿no? Claro, ahí tenemos que ver muy bien cómo hemos organizado nuestro día. Es decir, primero nuestra base de los nutrientes, repartirlos a lo largo del día. Las 5 comidas, tomar mi desayuno, comida y cena, y luego media mañana y media tarde un tentempié. Siempre cuando notemos que tenemos más hambre de la cuenta, que ahora ya también diferenciaré entre hambre y ansiedad, que es algo a tener muy presente, lo primero es la comida. Es decir, yo tengo la gasolina que necesito hoy, o no he comido a lo mejor en la toma anterior lo necesario y por eso ahora tengo esta sensación. Entonces, lo primero, ir a revisar. He hecho mis 5 comidas, las estoy haciendo todos los días, un desayuno abundante. Como comento, luego en la comida siempre, pues ensalada o gazpacho para empezar, mi plato de comida, la cena más ligera, porque ya nos vamos a dormir, y media mañana, media tarde, pues eso, mi fruta y yogur, una tostada, un café, depende, café con leche, depende de lo que yo vaya a gastar ese día. ¿Cómo tiene que ir toda esta alimentación? Tiene que ir en función de mi día a día, de mi actividad física, de lo que yo necesito. No puedo ingerir lo mismo si voy a estar todo el día sentada
que si voy a estar en la montaña todo el día. Entonces es importante tener en cuenta qué voy a hacer, qué necesito y cubrirlo. Si yo, por ejemplo, me salto alguna de las tomas, como suele pasar muchas veces, la media mañana o la merienda, voy a llegar a la siguiente, que sería la comida o la cena, con mis necesidades que no están cubiertas y voy a llegar con mucha hambre, porque me falta. Me falta energía que no he ingerido. Ya. Y luego diferenciar el tema de hambre y ansiedad. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Claro, pues mira, hambre. Tenemos que darnos cuenta que es lo que mi cuerpo necesita. Es una necesidad que se cubre ingiriendo alimentos. Y es una necesidad real, una necesidad fisiológica de mi cuerpo. Necesito alimentos para nutrir mi organismo y mantener todas mis funciones. Luego, ansiedad, eso yo normalmente no lo necesito. Me viene en forma de deseo, de un pensamiento, que viene en forma automática. Y te va a decir que te comas a lo mejor un helado, que te comas un dulce, que te comas una tarta, que te comas 3 platos de esta comida. ¿Qué hay que hacer ahí? Parar y pensar, ¿yo lo necesito? Porque a lo mejor te viene a la media hora de haber comido. O a la hora, o en un momento que sabes perfectamente que no es necesario. Entonces, esa es la pregunta que yo invitaría a que cada uno se haga. ¿Yo lo necesito? Ver y diferenciar cuando yo como, porque es una necesidad de mi cuerpo, yo lo necesito, y todas las veces que como y no lo necesito. También de qué manera voy a ello, si voy de manera natural o si voy como un impulso, como una reacción, ¿no? Como un impulso. Me viene un pensamiento, cómete esto y ¡bum! Voy y me lo como. Parar, ser conscientes de qué estamos haciendo y de dónde partimos. Que ahí también entraría mucho el tema de alimentación y emociones. Lo decimos así y alguien que nos esté escuchando pensará, parece muy fácil, pero hay personas que no se pueden quitar de la cabeza ese deseo y están todo el día pensando en ese trozo de tarta que tienen en la nevera y resulta difícil, ¿no? Muy difícil para algunas personas. ¿Sabes qué? Es importante ahí darnos cuenta de qué pretendemos cubrir con ello. O sea, si yo estoy pensando en la tarta de la nevera todo el día, ¿qué pretendo yo cubrir con ese trozo de tarta? ¿O por qué lo tengo en mi cabeza, no? Que ahí interviene mucho la gestión de pensamientos. Como comentaba, nos vienen de forma automática y uno ya, cuando aprende a gestionarlos, pues se da cuenta que los que son negativos, los que no me suman, es importante que yo me disocie. Si yo me asocio y me voy alimentando, eso es lo que yo tengo en mi cabeza y lo que voy a crear. ¿Sabes? Cuando venga alguno positivo, pues sí, nos podemos asociar. Pero diferenciar muy bien cuáles me suman, cuáles no, y sobre todo tener presente que quien elige soy yo. O sea, si a mí me vienen 20 veces al día, cómete la tarta, y yo voy y me como la tarta, pues yo ya sé cómo voy a acabar ese día, cómo va a ser el balance. Voy a aumentar peso. Si eso se repite, imagínate, 30 días seguidos, pues se puede traducir en mucho peso. Que luego, cuando uno a lo mejor pretende quitárselo, la pelota se ha hecho muy grande. Entonces, sobre todo, vamos a ver, pensar que nuestro cuerpo, como comento muchas veces, es nuestro vehículo, que si yo me cargo mi cuerpo, me voy de aquí. Ya. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos salud? ¿O queremos comernos tartas de manera impulsiva? Sí, como algo que nos endulce el día, ¿no? Que estamos preocupados por algo y necesitamos algo que nos suavice, ¿no? Esa sensación. Justamente lo acabas de decir, muchas veces se pretende cubrir un vacío emocional que yo tengo. Pretendo cubrir con una tarta o una tableta de chocolate una carencia emocional que tengo y que se cubre de otra manera. Sobre todo queriéndonos a nosotros, mirando dentro y trabajando este tipo de cosas que podamos tener. Haciéndonos conscientes de eso que está pasando, ¿no? Claro.
cambiando el enfoque. ¿Qué es lo que hay detrás? Y sobre todo también algo importante, decir, a mí esto me sirve para algo. Cuando yo acabo cada día con mi peso por encima, ¿qué estoy haciendo? Claro, porque luego está el arrepentimiento, ¿no? Después de comerse la tarta a uno le entra la culpabilidad, ¿no? Sí, luego hay que trabajar ese sentimiento de culpa que viene de haber hecho algo pues que uno no quería hacer realmente. Y otra de las cosas que también es importante y se trabaja en coaching. ¿Sabes qué pasa? Que también hay que diferenciar lo que es asesoramiento y seguimiento nutricional de lo que es un proceso de coaching. Entonces, todo esto que para mí es tan importante y que tanto nombro y me encanta trabajar porque es cuando realmente viene el resultado, hay que tenerlo presente. Entonces, cuando a lo mejor en una persona tenemos este tipo de señales, hay que empezar a trabajar eso. Es lo que te va a hacer al final ser una persona independiente, autónoma y que perfectamente organices tu día y luego lo mantengas. Entonces, el enfoque. ¿Cuál es el enfoque en esto? Se puede conseguir. Y Elena, una cuestión que también me viene a la cabeza. ¿Cómo se puede compatibilizar la vida social y ese mantenimiento de hábitos saludables, ¿no? Porque estamos acostumbrados a celebrar algo siempre como una comida, una cena, ir con los amigos. Cada vez que tenemos una celebración hay comida de por medio. Sí, siempre pues no en nuestro modo de vida, nuestro estilo cultural, que es todo así comiendo, bebiendo, celebraciones por aquí y por allá. Primero, volver a nosotros a decir, ¿vale? Pues es que yo puedo celebrar perfectamente y no hace falta que me coma todo lo que hay en la mesa. Entonces, es decir, muy bien, voy a celebrar lo que tenga que celebrar, pero voy a estar atento a lo que yo necesito, lo que tengo delante y buscar ese equilibrio para cubrirlo de la manera más adecuada. Elegir los alimentos más saludables y cuando no lo sean o cuando sean alimentos muy calóricos, la cantidad moderarla. Claro. Y también si me quiero mantener, pues sé que lo tengo que consumir. Es decir, vete a hacer deporte antes de irte a la comida. Si sé que mañana tengo una comida, pues me voy a levantar y voy a ir a correr o voy a hacer tal actividad. Lo voy a tener presente. ¿Sabes? Entonces es buscar el equilibrio. Muchas personas no empiezan ni siquiera a intentar bajar peso por esto, porque a lo mejor tienen mucha vida social, muchos compromisos, siempre comen fuera. No es ningún inconveniente, es aprender a hacerlo. Es decir, si yo sé que mi trabajo lleva consigo que coma fuera todos los días, ¿cómo voy a dejar de cuidarme toda mi vida por eso? Voy a buscar la manera. Siempre podemos encontrar una manera de hacerlo. Y sobre todo tener en cuenta cómo los alimentos se cocinan. Porque en una celebración mismo, cuando es un restaurante, sí, no lo podemos controlar tanto, pero en casa sí. Entonces, decir, vamos a bajar las cantidades de grasas, vamos a aprender a cocinar de otra manera. Son pequeñas pautas que cuando uno las incorpora, te cambia muchísimo y te das cuenta que es más fácil de lo que uno cree, muchísimo más fácil. Bueno, ¿cuánto estamos aprendiendo en estas sesiones que nos brinda Elena aquí en el programa Cuídate con Elena? Y estamos viendo que, bueno, aunque es cuestión de organizarse, de planificarse, pero que no es ni mucho menos imposible y que se puede conseguir. Total, no es imposible. La manera que nosotros tenemos de hacer lo posible y buscar esas soluciones siempre, orientarnos hacia aquello que queremos, ¿qué puedo hacer? Muy bien, pues Elena, como siempre te pedimos, recuérdanos cómo se puede contactar contigo, porque tienes muchas cosas en marcha, sí. El programa de la tele sigue adelante, ¿no? Estás haciéndolo, también tu página web. Cuéntanos cómo se pueden poner en contacto y qué tienes por ahí pendiente. Vale, pues mira, el programa de la tele genial, Conexión Bienestar. Ya se han emitido 3 y sí, bueno, muy contenta. Cada semana lo voy poniendo también en la página web y muy interesante porque al final es acercar a las personas, ¿no? Todo este tipo de conocimientos y hacerlo mucho más visible, mucho más cercano y
de una manera pues muy natural que llegue a todo el mundo. Genial. Para contactar conmigo, mi teléfono 606-991-965, mi página de Facebook, donde voy también poniendo todo, Elena Cantero Coach, y la página web www.elenacanterocoach.com. Así que pues nada, para lo que necesiten, para ver todo lo que realizo, y aquí también, como comentamos siempre, que pueden llamar también a hacer sus sugerencias y lo que quieran. Claro que sí, los oyentes que han seguido el programa ya saben que también pueden contactar con nosotros, y a los que nos siguen hoy en Facebook, que son muchos, estamos viendo que son mucha gente la que se ha unido al programa en directo. Qué bien. Pues igualmente también por ahí nos pueden contactar. Genial, claro que sí, claro que sí. Elena, hasta dentro de 15 días, que seguimos hablando de hábitos saludables, de salud, nutrición, etcétera. Muy bien, muchísimas gracias. A ti siempre, hasta la próxima ocasión, hasta luego.